Estás viendo un lugar maravilloso, lleno de vida, de esperanzas y sueños. Un lugar dotado de hermosos paisajes, rodeado por ríos que desborda vida, tiene muchos atributos que algunos olvidan ver y errores que otros quieren esconder. Este lugar está habitado por gente que se levanta todos los días para construir su futuro, que no renuncia a sus anhelos y los busca incansablemente. Entre ellos hay una clase diferente, que también trabajan, aman o sueñan, pero siempre en silencio. Si uno no pregunta, no se entera. Si uno no indaga, no sabe. Pero ahí están, sin pedir nada a cambio, habiendo entregado tanto. Esta historia es la historia de las personas que la escribieron, que tienen hoy monumentos y plazas de su nombre, que te los podés cruzar en la Plaza Centenario, que pueden hacer la cola con vos en el cajero de la Plaza San Martín y te defendieron a vos a capa y espada. Estas son historias de honor y de deber, de sacrificio y de coraje. Estas son las historias de los héroes del Valle. Al principio uno no se dio cuenta lo que hacía, la edad que teníamos, y con el correr de los años me ha tocado a mí dar clase en algunas escuelas, eh, a veces eh, decir algunas palabras alusivas, el día 2 de abril, o los 25 de mayo, los 9 de julio acá en el pueblo, y uno empieza a remover todo lo que ha hecho en Malvinas y a ver todo lo que hemos hecho, ¿no? Y a veces me da miedo a mí mismo ver todo lo que hicimos en ese momento, cosa que uno no pensaba. O sea, pensábamos solamente, teníamos que defender la patria, para eso nos habían enseñado, nos habían hecho estudiar, éramos profesionales y hicimos lo que tuvimos que hacer, yo creo, y con lo que teníamos. Y no me arrepiento de todo eso, pero sí a veces hasta sueño cosas que antes no soñaba y cosas que nos pasaron en la guerra que uno, no sé si no estábamos concentrados en los riesgos o en los peligros que podíamos correr, no. Íbamos al frente, esa operación había que hacerla, realizarla de la mejor manera posible, a costa no importaba qué es lo que iba a pasar el después, no. Pero cuando llegaba la noche que volvíamos a la unidad donde nos mandaban, uno se ponía a pensar lo que había hecho en el día y que al otro día nos esperaba quizás algo peor o igual.
Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, escribió El hombre en busca del sentido. Y dijo, vivir es sufrir y sobrevivir es encontrar el sentido al sufrimiento. En Argentina tenemos hombres que buscan ese significado, de ese sufrimiento, de esa tensión, de ese estrés vivido en Malvinas. El conflicto del Atlántico Sur comenzó como casi toda guerra, en secreto y años antes, y pareciera haber terminado en junio de 1982 con el mundo como testigo incrédulo y anonadado por lo visto. Iniciadas por razones lejanas a las buenas intenciones de los hombres que la lucharon, para algunos fue una movida política de un gobierno de facto, y para otros la locura final de una trágica dictadura. Pero para los hombres y mujeres que se vieron involucrados en este conflicto significaron meses, sino años de angustia, dolor, heroísmo, hermandad, honor. Seguros de no olvidarlo jamás, nunca han dejado de pensar en lo que sucedió. ¿Por qué salió todo como salió? Si hay alguien a quien culpar o no. Y seguramente sí valió la pena. Ahora, también te digo con toda sinceridad, yo no recuerdo que alguien me haya dicho tenemos que invadirlas. Nunca. Ni como estudiante, ni en la universidad, ni los profes, ni los compañeros de trabajo, nadie. O sea, ni a nivel familiar. Mi papá era muy nacionalista. Entonces, no, nunca había escuchado. Fue una osadía, digamos. Sí, fue una osadía. Sí. ¿Y dónde se encuentran hombres dispuestos a tal osadía? Los encontramos donde siempre aparecen, en pequeños pueblos y ciudades, en el campo o en la barriada. Estos hombres despiertan el asombro, el respeto y un inmenso orgullo en todos nosotros. Tal vez no conozcamos o escuchemos de sus acciones, pero ahí están y ahí estuvieron, en el oscuro y en el frío, en el fragor de la batalla. Soy María Soledad Olmo, viuda de Omar Ricardo Leiría. Parte de nuestra vida fue conocernos antes de que él fuera a Malvinas. Nos conocimos en Córdoba, en Argüello. Yo era muy chica todavía en ese tiempo. Bueno, cuando él volvió, cosas de la vida, nos volvimos a reencontrar. Él fue a la escuela en Los Espinillos, porque él pertenecía al paraje La Cocha. Él vivía allá. Nació Mina Clavero, fue anotado en Panaolma y vivió en La Cocha, donde fue a la escuela de Los Espinillos. Entramos el 18 de marzo, los incorporaron a nosotros del año 81. Tuvimos la misma compañía en la compañía B, pero después él pasó en el regimiento, antes de ir a Malvinas, él pasó a la compañía de servicio y estaba en el Tambo. Y soy nativo de acá de San Lorenzo. Sí, bien. Toda la vida, sí. Octavo hijo, somos 9 hermanos. Nacimos acá en San Lorenzo, bien de acá del campo. Nosotros, bueno, era lo que vivíamos era de lo que se producía, ¿cierto? Y hacíamos artesanía también, de cerámica, en eso trabajábamos más. Y eso era más la fuente de ingreso que teníamos.
todo y a veces por ahí hago algo. La primaria la hice en Cura Brochero, en la escuela José Gabriel, y bueno, terminé la secundaria, después del secundario para adultos, en el CERNAN de Mina Clavero. Bien. Y en el 90 terminé la secundaria. Fui convocado al servicio militar obligatorio y fui llevado a Comodoro Rivadavia en el año 81. Y yo estuve un año casi, pero el periodo de instrucción son 3 meses, ¿viste? Había tirado muy poco con el armamento que tenía. Y yo había aprendido a tirar mucho porque acá antes se cazaba el cacha, ¿viste? Cazaban, teníamos escopetas, rifles. Ya sabía tirar a los 13 años, o sea, más o menos tenía idea de manejo de un arma. Inclusive cuando yo estaba allá porque como hacía un año que estaba, tenía mucha confianza con los suboficiales, viene un suboficial principal Palomino, que se llamaba, y me preguntó, porque a mí me decían el sobrenombre Mosquito. Entonces me dice, ¿Mosquito querías Malvinas? Y yo le dije que sí. Entonces me mandó a la competencia. Soy nativo de Panaolma, terminé la primaria en la escuela del Mirador, en la Pampa de Pocho, y cuando pasaron algunos años más después de terminar el primario, tenía un sentido de que quería hacer algo más y bueno, a través de una persona familiar que tenía en Buenos Aires, hice el trámite para gestionar. Y en el año 1973 entré a la Armada Argentina en Buenos Aires, en la Escuela de Mecánica. No había cumplido los 17 años. Así que durante ese año estuve en Buenos Aires. Al año siguiente nos trasladaron a la base naval Puerto Belgrano. Y tuve la suerte y el honor de navegar en el crucero General Belgrano en ese año, en 1974. Pero ¿cómo terminaron estos hombres del noroeste cordobés, de Mina Clavero, Cura Brochero, Panaolma o lugares cercanos, luchando en una isla a 2.300 kilómetros de distancia? En el siglo XV se disputan el primer avistamiento del archipiélago holandeses y españoles. Sin embargo, en el siglo XVI, los españoles comenzaron a ejercer su dominio. En 1764, Louis Antoine de Bougainville estableció el primer asentamiento en lo que actualmente se conoce como Port Louis, en la isla Soledad. 3 años más tarde de este primer asentamiento, retorna a manos españolas. Permanecen en dominio español hasta 1812. Para ese momento, Europa se veía afectada por las invasiones napoleónicas y por estas tierras estaban en los movimientos de independencia. Por ese motivo, la Junta Española decide retirar el destacamento ubicado en las Islas Malvinas para transferirlo a Montevideo y desde allí luchar con los insurgentes de la ciudad de Buenos Aires. Para 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata toman posesión y comienzan a ejercer el dominio de las islas, siendo así hasta 1833, donde los británicos, mediante una invasión militar, toman las islas, remueven el pequeño destacamento argentino, y si bien las islas permanecerían un poco más de un siglo con bandera británica, los intentos diplomáticos se fueron llevando adelante durante todo este periodo para recuperar el archipiélago. En 1960 parecían esas negociaciones empezar a dar fruto, ya que en el marco de Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva resolución. Tal resolución estaba en el marco de un proceso de descolonización impulsado por Naciones Unidas.
Este proceso buscaba terminar con todas las formas de colonización en el globo. Tal resolución tenía dos principios fundamentales. Posteriormente, en 1965, específicamente el 16 de diciembre, se obtiene un nuevo resultado. En esta resolución es directamente sobre la cuestión Malvinas e invita al Reino Unido y a Argentina a encontrar una solución pacífica y bilateral sobre las circunstancias. En esta resolución contiene puntos a favor del reclamo argentino de alto peso, como es la reafirmación de Malvinas como un territorio no autónomo. Las Fuerzas Armadas ingresó en el año 1973 con, sí, entre 16 y 17 años tenía. Y bueno, después sucesivamente nuestro país tuvo sus problemas, el golpe de Estado, cuando gobernaban los militares, tema de varios conflictos que he tenido. Y seguidamente después, con los años, el problema del conflicto con Chile, el canal de Beagle. Durante la década de los 70, inmersos en plena Guerra Fría, Estados Unidos y Gran Bretaña veían con otros ojos a Argentina y los intereses que movían en ella. Las posturas sobre las islas respecto al Reino Unido irían variando durante esta década. Los materiales de archivos muestran que mientras las empresas petroleras favorecían un acuerdo con Argentina, la preocupación en el gobierno británico era palpable. Tanto es así que el Foreign Office informa varias veces de presiones recibidas de Estados Unidos y empresas petroleras de flexibilizar los principios del Reino Unido para sostener a Argentina y el resto de Latinoamérica como socios comerciales y alejarlos de la Unión Soviética. Si bien el gobierno de Margaret Thatcher no veía con buenos ojos esta circunstancia de llegar a negociaciones con el Estado argentino, la situación y el costo prohibitivo de defender las islas hacía viable estas circunstancias para no sufrir contratiempos. El momento que atravesaba el Reino Unido económicamente no era bueno. En consecuencia, veían con buenos ojos obtener mejores contratos y mejores circunstancias de mercado con respecto a Argentina. Es por ello que Lord Nelson le replica a Margaret Thatcher que en caso de no tener ningún avance sobre la negociación de Malvinas, no iba a haber tampoco ningún clase de avance respecto a obtener mejores contratos en territorio argentino. Es por ello que Margaret Thatcher envía a Lord Carrington a finales de 1979 para poder negociar alguna salida diplomática respecto de las islas. Allí surge la opción del leaseback. Estados Unidos aprobó o dio el visto bueno de esta opción, dado que consideraba de vital importancia tener en manos aliadas las islas, así como los territorios de América del Sur, dado que en caso de que alguna circunstancia cerrara el canal de Panamá, resultaría de vital importancia tener un aliado en la zona sur del continente americano para poder tener seguros los tráficos comerciales. Por ejemplo, Malvinas es un punto muy estratégico en la riqueza, ¿no es cierto?, que tenemos sobre el Atlántico de pesca, petróleo, ¿viste? Y todo lo que es. Pero sobre todo es un punto estratégico militar, ¿no? Para el tema, nosotros estamos, como nos dicen en todos lados, ¿no?, al fin del mundo. Y las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, y lo vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, es muy estratégico. Volviendo a lo que es el tema de la guerra fue por intereses, ¿no es cierto?, internacionales, ¿no?
varios países en el medio, ¿no? Indirectamente, ¿no? Confrontados indirectamente en la guerra, pero esto era de interés internacional. Así fue como en septiembre se le propuso la idea al gobierno argentino de transferir la soberanía de las islas a manos de Argentina y una zona de exclusión de 200 millas náuticas a Argentina que le serían rentadas a Gran Bretaña, y este arrendamiento duraría 250 años, a lo que Argentina le propuso 24 y llegaron al acuerdo de 99 años. Tan cierto parecía este acuerdo que hay relatos contradictorios sobre la posición de los isleños, tanto algunos que consideraban seriamente la posibilidad para el futuro de las islas, incluido el acuerdo del Lijswijk, y otros que pedían mediante eslogan y protestas que las islas se mantengan británicas. Mientras los isleños intentaban descifrar cuál iba a ser su futuro, el gobierno argentino parecía interpretar las diferentes señales como el avance en negociaciones. Por ejemplo, la quita del único buque naval británico en el Atlántico Sur, el HMS Endurance, que hacía base en las Islas Malvinas. Además, la Ley de Nacionalidad Británica de 1981 le quitó a los isleños la ciudadanía británica. Eso hacía pensar tanto a los militares argentinos como a los isleños que la circunstancia cada vez era más cercana de un acuerdo con Argentina. Durante todas estas negociaciones, el Foreign Office, mediante sus oficinas del exterior, siempre le comunicaron al gobierno británico que Argentina podía recurrir a la opción militar. El gobierno británico decidió hacer caso omiso a estas circunstancias, creyendo que iba a obtener un acuerdo favorable a sus intenciones comerciales. Llegó así la última parte de la negociación, ya con Argentina cada vez más impaciente. Veían la posibilidad de este Lijswijk. Impaciencia que no era casualidad. Las circunstancias que vivía el gobierno argentino eran bastante críticas. Y mira, veníamos del fracaso del plan de Martínez Dios, con una inflación galopante, después el Ministerio de Sigó, que bueno, una frase que todavía se repite, él dijo que el que apuesta al dólar pierde. Y el dólar pasó en unos meses de 2.000 y pico de pesos a 11.000. Economía quebrada. 3 días antes del 2 de abril había habido una manifestación por parte de la CGT Azopardo, de obreros, estudiantes en la Plaza de Mayo, y bueno, la primera gran manifestación que se le había hecho a las juntas, y bueno, la represión fue brutal. Salieron con todo y a dar con todo. Entonces los ánimos estaban muy caldeados, la economía era un desastre y la cosa iba mal. La posibilidad de acciones militares estuvo varias veces en la mente de la Junta Militar. Tanto es así que en el informe del general Rattenbach establece que se desarrollaron planes para la toma de la isla durante fines de 1980 y varias veces en el transcurso del 81. Pero el lento avance de las negociaciones parecía ir descartando esta posibilidad. Pero todo cambió en marzo de 1982. Costa Méndez decide enviar un comunicado al Reino Unido en el que decía: el gobierno argentino puede elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses, lo que confirmaba las sospechas del Foreign Office de una posible acción militar. El 19 de marzo, un grupo de operarios de la Compañía de las Georgias del Sur, Sociedad Anónima, contratados por la compañía y con permisos, fueron a realizar labores a las Georgias. Pero en medio de estos trabajos, que no parecían para nada ofensivos, decidieron izar el pabellón nacional en las islas, y comenzó la crisis de los chatarreros. La Junta Militar, ante esta situación y la amenaza real y explícita de los británicos de enviar 1 o 2 embarcaciones a las islas, que terminarían reforzando las defensas de estas, le hizo pensar a la Junta: ¿es ahora o nunca?
por más que quisieran esperar a la reducción ya planificada de la flota inglesa que se estaba por ejecutar por el gobierno británico, el posible refuerzo de la fuerza militar en las islas, la situación de los chatarreros y la delicada situación socioeconómica del país los llevó a dar un paso al vacío, generado por presunciones falsas y conclusiones erradas, como que los Estados Unidos no se iban a involucrar, que los británicos no iban a enviar ninguna expedición, que la comunidad internacional los iba a apoyar y que ganar significaba revitalizar el proceso. Nada de esto pasó. Los altos mandos se encontraron en escenarios inesperados, improvisando, no teniendo los recursos y tomando decisiones bajo presunciones erradas, y muchas veces tomando decisiones militares bajo presunciones políticas, que a lo largo de la historia siempre se ha demostrado que son un error. Terminaron poniendo en riesgo la vida de los hombres que se supone que debían proteger, utilizando una causa legítima y de sentido nacional en búsqueda de un beneficio político. Pero esto no mancha el desempeño de la mayoría de los hombres y mujeres que se vieron en el conflicto. Y el mundo comenzaría abril pensando: ¿qué está ocurriendo al sur del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es real? ¿Cómo va a terminar esto? En definitiva, son preguntas para el siguiente capítulo.